Buen día, Buen, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Buen día, Ramón Villa. ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Bueno, me alegro, ¿eh? Impecable. Sí, en el país de las caricaturas, Tribilín es rey. Impresionante, ¿no? Qué país que tenemos, ¿eh? Vamos a aprender un montón de oratoria, seguramente del arte de la oratoria cuando tengamos como presidente a Orsi. Los uruguayos vamos a desarrollar, bueno, la capacidad de la oratoria, vamos a tener clases magistrales de cómo explicar los temas y fundamentalmente desde la profundidad de los conocimientos que abriga, que contiene el nuevo presidente de la República. Es impresionante lo que está pasando en el Uruguay respecto a una enorme batalla cultural que está manifestándose hace mucho tiempo. Algunos se dieron cuenta, otros no, pero lo cierto es que un montón digamos, de nuevas generaciones ya son conscientes de que hay una enorme batalla cultural, de un lado y del otro, donde lo políticamente correcto no sirve. Lo políticamente correcto es apelar a la falta de personalidad, no dirigirse ante los demás, no interactuar con convicciones propias, con pensamiento propio, sino que es la adaptación de un libreto. Perdón, hoy estoy complicadísimo con la garganta, todo, ¿no? Resfrío, cambio de temperatura cada rato, va, viene, sube, baja. Para los alérgicos es, y sí, Ramón, yo no te diría que llegara tanto a ser mortal, pero es complicado. Es mortal en cuanto a la calidad de la emisión de un programa, ¿no? Porque uno está tosiendo cada rato, carraspera. Bueno, les decía que lo políticamente correcto es lo que se adapta al libreto oficializado en una época, quedan como personajes de esa época sin pensamiento propio y simplemente van a contribuir con quienes manipulan su vida, su pensamiento, simplemente eso. Y todo conduce a una especie de centrismo, que en su momento vamos a hablar de ello, tanto a nivel de la política profesional, como a nivel también de la vida cotidiana, que se va adaptando a esa lógica de conciliaciones y de acuerdos tanto tácitos como expresos o explícitos, y lo único que hacen es no reconocer que hay una enorme batalla cultural, que hay una guerra entre bandos ideológicos que pretenden, bueno, una forma, un modelo del poder político y de la organización social, y otros otra forma, otro modelo. Muchos se ubican en una tercera opción, como que ambas formas en estos momentos del mundo no son ni buenas ni malas, o que las dos son malas. Y otros no, otros te dicen, no, la guerra es entre la libertad y la opresión. La guerra es entre un modelo republicano, democrático, como un Estado de Derecho que nos ampare en nuestros derechos personales, y un Estado totalitario. La guerra es entre un Estado que nos proteja como individuos, que su razón de ser sea las garantías y la protección de todos nosotros como individuos, y un Estado ideológico que te impone deberes, que te va agregando cada vez más obligaciones, deberes, para dejarte más o menos tranquilo si cumplís con lo que ese Estado te impone. Ese es el Estado socialista, ese es el Estado ideológico, ese es el Estado enemigo de tus emprendimientos personales. Bueno, esto se ve una vez más a raíz del el acuerdo aparente todavía acuerdo, está en una etapa inicial, entre el Mercosur y la Unión Europea. Todos nos enteramos en estos días que hubo un mega acuerdo, incluso el canciller de la República Oriental del Uruguay, Omar Paganini, celebró este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como el más grande de todos los acuerdos que Uruguay realizó en su historia. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Omar Paganini celebró el TLC más grande del mundo, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, que involucra a 780 millones de, digamos, personas
que van a estar precisamente constituyendo ese contexto de ese enorme mercado con el Tratado de Libre Comercio. El canciller sostuvo que Francia no podrá bloquear el acuerdo por no tener mayorías, bueno, propias en el Parlamento Europeo. Esto está en una etapa inicial porque en el Parlamento Europeo, dado que hoy por hoy la Unión Europea es una suerte de confederación, es como una mega nación transnacional que tiene su propio parlamento. Ese parlamento tiene características muy particulares desde el punto de vista democrático. Bueno, es cuestionable porque no son elegidos por los distintos pueblos, no son elegidos por los franceses, los alemanes, los italianos, los españoles, los belgas, etcétera, sino que dirigen los gobiernos elegidos por esos pueblos a sus integrantes que representan en ese Parlamento Europeo. Francia no está de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con este Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Italia tampoco, parece que Meloni tiene ciertos reparos, pero no les va a alcanzar como para bloquear este acuerdo. Von der Leyen fue, digamos, la representante de la Unión Europea que vino a realizar este acuerdo con los integrantes de Mercosur, es decir, con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Evidentemente, la fuerza acá traccionadora, propulsora de este acuerdo ha sido Argentina, con Javier Milei. Y lo mismo Paraguay, rápidamente alineado porque es un gobierno liberal en su segunda edición, incluso con un gobierno liberal, más liberal que el anterior gobierno paraguayo, porque es más disruptivo, es más radicalmente liberal en un Paraguay que es inmune a las ideas de las izquierdas hegemónicas de perfil marxista. Es el único país, digamos, en América del Sur que es inmune a estos movimientos tan fuertes de organizaciones de izquierda que están vinculadas al Foro de San Pablo y por otro lado también a la Agenda 2030. Por lo tanto, ni progresismo woke y menos socialismo del siglo XXI, o si vos querés, socialismo marxista-leninista en Paraguay. Eso por toda una tradición histórica muy fuerte, un país que incluso se movilizó, su población se movilizó fuertemente exigiéndole al gobierno anterior que derogaran cualquier tipo de ley vinculada al género. Por ejemplo, todo lo vinculado a esa bandera del arco iris, el LGBT, en Paraguay no quieren saber nada con ello. Pasa lo mismo en algunos países de América Central. Volviendo al tema, bueno, la firma definitiva del acuerdo va a depender de nuestros parlamentos, del Parlamento de la Unión Europea, pero también de los parlamentos de nuestros países, es decir, del Congreso argentino, del Parlamento uruguayo, paraguayo, brasileño. La firma del acuerdo del Mercosur, Unión Europea, fue el acontecimiento principal de la, digamos, vigésima, sí, tenemos de la cumbre número 55, de jefes de Estado del Mercosur, que se llevó a cabo el viernes en Montevideo. Es un hito histórico para la relación entre ambos bloques, tanto a nivel comercial como a nivel político. Tanto a nivel comercial como a nivel político, y sobre todo luego de más de 2 décadas. Estuvieron negociando más de 2 décadas de negociaciones para sellar un tratado de libre comercio. Es evidente que la situación de guerra que está enfrentando Europa la lleva a esta necesidad. La, la fuerte imposición de productos muy desventajosos para Europa desde China, la guerra que plantea ya hace años Rusia-Ucrania, la situación del yihadismo que va avanzando hacia Europa, la intranquilidad de esos gobiernos y esa población, todo, todo ello ha llevado a que Europa tome la decisión de hacer un tratado de libre comercio, en este caso con el Mercosur. Hay cambios, evidentemente, en los lineamientos del mapa geopolítico mundial. A partir de la presidencia de Javier Milei ocurrió un cambio enorme, una disrupción política desde nuestro continente y a través de un país que es muy importante en el mundo como Argentina, ocurre una disrupción
prácticamente, yo te diría sacarle prácticamente, es una disrupción contrarrevolucionaria de un proceso hegemónico revolucionario de terroristas contra nuestros estados de derecho, como está ocurriendo en América Latina, y particularmente en Argentina ocurría con el kirchnerismo o ya el llamado kirchnerato, un régimen populista, revolucionario, mafioso, ladrón, que va quedando muy claro con la justicia argentina determinando las penalidades, las sanciones penales a distintos integrantes de ese gobierno y particularmente a su líder, ¿no? A la organizadora, líder de esa gran organización para delinquir, como lo es Cristina Fernández, ex de Kirchner. Evidentemente, Milei plantea un cambio enorme de paradigmas y nada más y nada menos que la recomposición de un proyecto constitucional de esa Argentina de acuerdo a la constitución vigente pero no aplicada, que es la constitución del año 1854, atribuida a la mentoría, a la creación de un genio, filósofo, escritor, abogado, jurista, bueno, constitucionalista como fue Juan Bautista Alberdi, liberal, por supuesto, un liberal profundo, un liberal filosófico, político, en lo económico, como lo fue Juan Bautista Alberdi, quien con otros constituyentes elaboraron esa constitución republicana, democrática, federal, de democracia representativa y un modelo liberal en lo político y en lo económico. Esa Argentina va a ser destruida por el peronismo y desde el año 1948 en adelante va a ser prácticamente cooptada, tomada por sucesivos procesos populistas, disrupciones populistas unas con otras. Sobreviene también desde ese contexto de Guerra Fría, como pasó en Uruguay, una dictadura, es decir, un Estado de Derecho que quiebra, un estado de excepción, sobreviene una democracia con muchísimos problemas y Argentina, bueno, va rumbo a lo que fue rumbo a la quiebra, a la destrucción social, a la destrucción económica, a terminar con un banco central con menos 11.000 millones de dólares, es decir, siquiera sin reservas, con deuda, con deuda. Imagínense llegar a tener un banco central en Uruguay que nos arroje deuda, siquiera que podamos decir, no tenemos reservas, nos quedamos sin reservas. Bueno, con deudas, es decir, se robaron todo. Los populismos, llamados populismos revolucionarios, que plantean una alternativa política como viable, pero en verdad plantean la construcción de narcoestados mafiosos bajo la retórica política o la discursiva política ideológica del marxismo. Pero claro, esa retórica ya no es explícita. Hoy por hoy te hablan de igualdad social, de inclusión, sociedad inclusiva, un modelo económico de distribución de las riquezas. Como hay un texto ya que está ahora, claro, muy en boga, dado que Gabriel O'Donnell será el futuro ministro de Economía del Uruguay, hay un texto de Gabriel O'Donnell que estuve revisando, y a ver si me lo voy a comprar para leerlo, donde plantea su modelo económico. Lo encontrás en Mercado Libre, un libro de Gabriel O'Donnell que habla de un modelo de crecimiento y distribución de las riquezas. Claro, como no podía ser de otra manera. Toda esa terminología que es un neologismo semántico, discursivo, un neolenguaje de estos tiempos, te está hablando del clásico socialismo, del que ya no te hablan explícitamente. Y todo esto se lo digo especialmente a los jóvenes que están desapercibidos de todo esto, y más de algún papanata que ya, a pesar de tener 40 y pico, 50 años, todavía no se dio cuenta del mundo en el que vive. Bueno, ¿qué pasa con este tratado? Si se cumple un tratado de libre comercio, a partir de ahí, todos los países que constituyen ese tratado, que se integran a ese tratado, van a tener un régimen tributario, un régimen de impuestos y también un modelo financiero que ya no va a ser originalmente el que quiera, de modo absolutamente autónomo, un gobierno o un acuerdo nacional entre gobierno y oposición en materia de modelo tributario para nuestra macroeconomía. ¿Por qué? Porque un tratado de libre comercio, ¿qué es
lo que sostiene en sí mismo y lo fundamenta como algo tan valioso, como algo tan apetecible por muchos países. Por ejemplo, Chile tiene más de 20 tratados de libre comercio. Así hay otros países que lo mismo. Si esto no es novedoso, no es descubrir nada nuevo, simplemente es algo muy ventajoso respecto a que te integrás a un mercado económico muy grande, en este caso como lo es Europa, y a su vez Mercosur se deberá constituir como un mercado más fluido también regional, como una unidad económica regional, lo que nunca fue, porque siquiera logramos ser, digamos, una unidad aduanera. Bueno, un tratado de libre comercio te va a plantear que los aranceles a las importaciones y a las exportaciones, en muchos contextos económicos, es decir, en distintas ramas de actividad económica de esas importaciones y exportaciones, en cadenas económicas de exportación e importación, directamente no existan, es decir, no hayan impuestos aduaneros. Por otra parte, se exige la desregulación administrativa aduanera, cosa que está haciendo Milei. Milei desmontó, desmanteló, jurídicamente hablando, ya en este gobierno, 1.500 regulaciones administrativas aduaneras. Y le planteó a Uruguay que va a tener que desregular muchísimas. Vamos a revisar cuántas regulaciones administrativas aduaneras hay en nuestro país que son, digamos, una especie de laberinto kafkiano de trámites obligatorios que cada empresario, exportador, importador, tiene que garpar la tarasca, poner la plata, eso de lo que no te hablan. Bueno, esas regulaciones administrativas, traducido, trámites obligatorios, trámites que el Estado te impone para hacer una actividad determinada, son en verdad impuestos encubiertos. No tienen la nominación de impuesto a tal actividad, pero tenés un trámite administrativo obligatorio a tal actividad. Y a su vez ocurre un fenómeno encubierto de la doble tributación o triple tributación encubierta, porque desde esa ingeniería financiera, la que tanto le gusta al PIT-CNT, la que tanto le gusta a los comunistas, porque de ahí sale mucha guita, bueno, esa doble o triple regulación encubierta se va a terminar porque a su vez vos tenés trámites obligatorios sobre la base de actividades que son el asiento impositivo. Se te aplican impuestos también a determinadas importaciones o exportaciones que son los aranceles aduaneros. Eso es el arancel. Es un gravamen, un impuesto para que vos tengas el derecho de importar o de exportar. Fíjate que si eso se va, se abaratan muchísimo los costos y crece la competitividad. ¿Por qué? Porque en esas importaciones que pueda realizar cualquier país como el nuestro, seguro que van a ser las importaciones necesarias de una cadena de insumos que le pertenecen a otra cadena de producción económica en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a importar insumos industriales, materia prima, para poder elaborar producto, para valor agregado, para elaborar un producto que se va a hacer en Uruguay porque empresas se van a instalar acá, dado que Uruguay integra un TLC junto a Argentina, Paraguay, a Brasil, y nada más y nada menos que con la Unión Europea. Por lo tanto, se van a instalar de pronto fábricas de automóviles, qué sé yo, más frigoríficos, distinto tipo de industrias que saben que van a tener alta competitividad porque Uruguay mejoró en infraestructura. Este gobierno hizo una enorme mejora en infraestructura, lo que nunca hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio robó, simplemente, no mejoró nada. Siquiera nos puso una planta potabilizadora de agua, siquiera una fuente complementaria de agua para la sequía, pero sí hablaron todo el tiempo del gobierno deshonesto y del gobierno de la honestidad. Cuando nada más y nada menos, en este nuevo periodo de gobierno del Frente Amplio, en esta reedición bobeta que hizo el pueblo uruguayo, vuelven los que más nos robaron. Están todos los integrantes del gobierno de José Mujica, que fue el gobierno que más le robó a Uruguay. Es el periodo de gobierno en el que se funden las empresas del Estado, las empresas monopólicas del Estado. Es el gobierno del remate trucho de Pluna. Es el gobierno de la caída estrepitosa ya de ANCAP. Es el gobierno de la velita al socialismo. Es decir,
de la fuga de dinero, de la transferencia de un dinero justificado, entre comillas, digamos que la fuga velada de un dinero a través de la financiación de distintas empresas que se sabían todas inviables, como Envidrio, como Funsa, como Alazú, todo un desastre, la velita del socialismo, la velita a fugar la guita. Bueno, por lo tanto, si Uruguay se integra a un tratado de libre comercio, se va a integrar a una enorme cadena económica de valor, que es lo que el mundo hoy exige imperiosamente. Sucede que si esto tiene buen resultado, va a dar el precedente para que inmediatamente Donald Trump plantee un tratado de libre comercio entre Mercosur y los Estados Unidos, cosa que ya manifestó. ¿Por qué? Porque hay una fortísima alineación en lo económico, en lo político, en lo culturalmente político y económico con Javier Milei. Y lo mismo con el gobierno de Paraguay. No así con Brasil, que hoy tenemos un Lula que se va con la cabeza gacha aduciendo que estaba enfermo, que se sentía mal, y se fue. Firmó y rápidamente se fue. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué dice el PCNT? Y parece que tenemos que escuchar la voz de esa organización política poderosa, a ver qué dice, qué opina esta fuerza que genera movimientos tales en la sociedad uruguaya como ese plebiscito atentatorio para con nuestra Constitución, el que afortunadamente fue altamente desaprobado por el pueblo uruguayo, como el plebiscito contra la propiedad privada, contra el régimen de la capitalización de los ahorros, contra la estabilidad jurídica del Uruguay y su rango inversor. Nada más y nada menos. Eso representa el comunismo ortodoxo e infantil militante agresivo del PCNT, creación del Partido Comunista del Uruguay. Pero parece que una central sindical es algo así como un organismo o un órgano del Estado que hay que escuchar esa voz a ver qué opina sobre este tema. Ya esto que acabo de decir es lamentable que ocurra en un país que se precie de ser un Estado democrático, un Estado republicano, que tenga soberanía como Estado. Porque el PCNT, en verdad, lo único que representa es simplemente al sindicalismo, y el sindicalismo tiene una función muy específica. Pero ya este PCNT no es sindicalismo, es una expresión política por la vía social, por la vía revolucionaria, social, organizadora, de legitimidad política y de legitimación social de planteos políticos que hacen en todas las actividades del Estado uruguayo, en la educación, en lo financiero, en lo industrial, en las relaciones exteriores, en todo sentido, en la justicia, porque el PCNT está en todas las actividades del Estado uruguayo. Eso que este gobierno, a pesar de los reclamos insistentes con emisarios que vinieron personalmente acá de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, solicitando al Uruguay que cambiara este régimen rígido, corporativo, y que flexibilizara las relaciones laborales, abriendo un régimen de pluralidad sindical, y este gobierno dijo que no, bueno, seguimos teniendo entonces este modelo pétreo, rígido, de un sindicalismo que tiene una central sindical que prácticamente impera, digamos, en los movimientos políticos que se van dando desde el sector político en el Uruguay. Es decir, desde el poder legislativo y el poder ejecutivo, prácticamente vemos la traducción de lo que negocian con el PCNT. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué dice el PCNT respecto a un tratado de libre comercio con la Unión Europea? Rechazó, claro, qué van a hacer? Rechazó contundentemente, contundentemente además, rechazó el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. La central sindical criticó que las negociaciones fueran en secreto, claro, no estaban ellos, ¿viste? Tenían que estar. Parece que son una especie de segundo poder ejecutivo que tiene que estar ahí. Parecería que es un órgano del Estado que tiene funciones específicas. No sé, yo no los encuentro en la Constitución, se ve que leo mal,
parece que tienen que estar ahí representándonos, porque si no, lo que se haga no tiene fuerza legal, no tiene validez, porque está desobedeciéndose a la organización de nuestro Estado. Nuestro Estado tiene que cumplir con lo que la Constitución manda, con lo que la Constitución dice. Pero yo no lo encuentro, ¿sabes? Si ustedes tienen algún ejemplar de la Constitución en la que nos explique a texto expreso que el PICNT es un organismo del Estado que debe estar en las negociaciones en términos de Cancillería, en cualquier tipo de negociaciones con el exterior, en relaciones internacionales, si me explican que el PICNT tiene que, digamos, elaborar el presupuesto nacional, que es obligatorio, es preceptivo que el PICNT elabore el presupuesto nacional. Desde la Constitución estoy hablando, pásenme esa edición constitucional, porque las que yo tengo varias, no encuentro nada. La central sindical criticó que las negociaciones fueran en secreto y a espaldas de los trabajadores. Aclaro, espalda, porque el PCNT te plantea que representa a todos los trabajadores. Qué raro que acá no dicen a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Acá, claro, la calentura lo lleva a abreviar y se olvidan del lenguaje inclusivo. Bueno, cuestionó los términos actuales del acuerdo, cuáles son los productos uruguayos, y esto fue el mismo argumento del tribunal inquisidor del radical marxista-leninista Gargano contra Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Dijo exactamente los mismos argumentos cuando Tabaré Vázquez quiso ir a un TLC con los Estados Unidos. No, de ninguna manera, porque esto plantea profundas asimetrías y no sabemos qué productos se van a negociar y seguro que van a afectar a producción nacional, que se va a ver muy afectada por el TLC. Toda una grosera mentira. Es toda una grosera mentira. Porque un tratado de libre comercio lo que te plantea es simplemente modificar toda la estructura arancelaria, impositiva de ese país para que pueda fluidificar esos negocios y sean cada vez más competitivos en una tarea de colaboración económica desde esas cadenas económicas que se empiezan a entrelazar entre los países que tienen tratados de libre comercio. Pero ¿qué pasa con todo esto? Si Uruguay firma un tratado de libre comercio, uno solo que firme, va a mejorar muchísimo en lo que hace a la competitividad, pero a su vez ya va a cambiar necesariamente, a modificar toda la estructura de la política tributaria, la legislación tributaria que a ellos no les sirve. Esa parte no te la cuentan. A ellos no les sirve que Uruguay tenga que bajar impuestos, tenga que quitar un mundo de aranceles, tenga que bajar el umbral de las regulaciones administrativas para hacer competitiva la relación que haya entre Uruguay y los países de Europa, como los países de Mercosur, porque integrarán una comunidad económica a través de un tratado de libre comercio. ¿Se entiende cómo es? Pero claro, saltan rápidamente a meter el miedo, el catastrofismo. Esto puede estropear, dicen, por ejemplo, no sé dónde lo sacaron, la industria de los lácteos. Cuando los lácteos ya los estropearon, Abdala, los estropearon ustedes, los estropearon con todo el negociado que hicieron con Venezuela, fundiendo a gran cantidad de empresas lácteas que se tuvieron que ir, quedando, bueno, endeudados un montón de tambos a los que les hicieron producir productos, precisamente, valga la redundancia, lácteos, les hicieron exportar hacia Venezuela, desviando los mercados naturales que tenían, y bueno, los clavaron en cientos de millones de dólares con esas exportaciones a Venezuela que nunca las pagó, que fue a través de Mujica y fue a través del Pato Celeste y aquellas negociaciones con un emisario que era como una especie de agente de negocios, de modo inconstitucional. Bueno, otra vez lo mismo. PICNT entonces, y a través de arroba Marcelo Abdala, PICNT, rechaza de manera contundente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que los líderes de los bloques regionales anunciaron el viernes por la mañana en una jornada histórica. La pregunta es, ¿qué pasará con este nuevo Parlamento que tendremos a partir del 1 de marzo? ¿Qué pasará con un poder legislativo bien dividido en en la Cámara de Diputados? Tenemos un cambalache,
es directamente el cambalache de Discépolo, porque tenemos por un lado una gran cantidad de diputados de la coalición de gobierno y por otro lado una gran cantidad de diputados del Frente Amplio, pero también tenemos diputados de Gustavo Salle, que se plantea como el outsider del sistema político uruguayo, claro, muy hacia la izquierda, por supuesto es un hombre de izquierda, pero que a su vez tiene una retórica, una discursiva anti-coalición de gobierno y anti-Frente Amplio. Sin embargo, fue el tipo que más campaña hizo en pos de ese plebiscito inconstitucional y atentatorio como fue el plebiscito del PIS-CNT. Entonces, ojo, atente al lupo. ¿Qué va a opinar sobre estos temas? ¿Qué apoyo dará? ¿Qué voto dará? ¿Irá a Uruguay? ¿Se integrará definitivamente a este Tratado de Libre Comercio? ¿Uruguay tendrá posibilidades reales de integrarse a algún tipo de Tratado de Libre Comercio? ¿O ahí va a quedar bloqueado porque las huestes comunistas del PCNT, bueno, ahora van a dar la orden, ¿no? Es el príncipe, el monarca que da la orden a la interna de los talibanes del Frente Amplio para que no voten ningún tipo de Tratado de Libre Comercio, presionando al nuevo gobierno de Tribilín, que va a tener que salir a explicarnos a ver por qué Uruguay no va a hacer un tratado de libre comercio. Esa es una opción, muy verosímil. Y por otro lado tenemos un Senado donde están las cosas muy divididas. Está absolutamente dividido, mitad y mitad. Si la coalición de gobierno, que va a pasar a ser oposición, se pone firme con todos los temas que han hecho bien, con todo el territorio que hemos ganado en lo financiero, que hemos conquistado respecto a estos ajustes que se hicieron, dándonos estabilidad económica y crecimiento, dándole a Uruguay un rango inversor el más alto de su historia, haciendo un crecimiento o promoviendo un crecimiento del Producto Bruto Interno como nunca ocurrió, que desde llegar al gobierno con un 56.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, estamos hoy en 75.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, con una deuda que no creció, es mentira, no hay crecimiento de la deuda, Odone, pero ya están planteando ciertos escenarios catastróficos para justificar la escalada impositiva, porque tenemos que financiar la intendencia que está fundida, tenemos que financiar la intendencia de Montevideo y la de Canelones que están fundidas, tenemos que financiar a más compañeros que hay que integrar en este ejercicio nepótico, es decir, desde ese nepotismo, desde ese clientelismo, tenemos que meter más funcionarios dentro del Estado. Entonces, ¿cómo financiamos eso? ¿Crearán algún ministerio al final, como están las bases programáticas? ¿Vendrá algún ministerio nuevo? Bueno, eso hay que pagarlo. También todos los uruguayos tenemos que contribuir con la tarasca, con la guita. Tenemos que pagarlo, porque es por transferencia económica por vía impositiva. Subirán las tasas impositivas y todo eso lo permitirá la coalición de gobierno convertida o devenida ahora en oposición en el Senado. Porque si en el Senado la coalición de gobierno devenida en oposición dice, no, esto que conquistamos, todo esto que Uruguay le da estabilidad económica, nos da una estabilidad macroeconómica, nos permite un gran rango inversor, es lo que estimula las inversiones. En un mundo que está alineado hoy por hoy ya, desde Donald Trump, desde Bukele, Javier Milei, la Unión Europea que se avivó, Paraguay y otros países que seguirán sumando, porque seguramente sobrevendrá el éxito político de Bolsonaro en Brasil, creo que al cabo de 2 años ahora, y así sucesivamente se le cae a pedazos el gobierno a Boric. Bueno, el mundo se va alineando necesariamente, incluso China quiere esas cosas, a un mercado cada vez más libre, a las exoneraciones impositivas, a los estímulos de la inversión y a un régimen muy fuerte de protección a las inversiones, que tiene que ver con todo este conjunto de medidas. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar impuestos nuevos, no vamos a votar incrementos de tasas impositivas y además, bueno, estamos recontra enojados porque ustedes impiden que Uruguay crezca haciéndole caso a las hordas, a los orcos comunistas que dicen otra vez que no a un tratado de libre comercio. ¿Qué gobierno vendrá? Cargadísimo de incertidumbres.